Me gustaría ahora entonces, para terminar con esta puerta de la fuente que habla del Espíritu Santo, ver hombres que a través del Espíritu Santo fueron grandes hombres de Dios, pero no ellos, ni la fuerza de ellos, sino que fue el Espíritu Santo obrando en ellos. Solamente algunos ejemplos en el libro de Génesis, capítulo 41. Y luego de esto pasaríamos ya a la puerta de las aguas. Génesis capítulo 41. Versículo 37. Está en el periodo donde está José en Egipto. Y recordemos un poco la vida de José para que veamos el milagro que el Espíritu Santo hizo en él. José, odiado por sus hermanos, él tenía sueños muy grandes, sus hermanos lo odiaron, lo vendieron, engañaron a su papá por aquella muerte. El papá pensó que su hijo había muerto. Y luego José está en Egipto y es tomado preso también por un crimen que no cometió. Y es llevado a la cárcel. Y desde la cárcel el Señor solamente en poco tiempo lo saca desde la cárcel a ocupar el segundo puesto de un gobierno, donde él era esclavo, donde él era extranjero, donde no tenía que por ningún medio, ninguna posibilidad de estar en el lugar que estaba. Pero Dios hace posible lo imposible. Versículo 37, entonces se le dice a Faraón este sueño, José lo interpreta y dice, el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. ¿Qué asunto le pareció bien a Faraón? Faraón dijo, tuve un sueño, vacas gordas, vacas flacas, y José se lo interpreta, le dice, mira Faraón, van a haber 7 años de abundancia, pero en esos 7 años de abundancia tú tienes que juntar y hacer graneros y administrar bien el reino. Y una vez que esté bien administrado, van a venir 7 años de escasez, y ahí tú vas a sacar de los 7 años de abundancia. ¿Quién le dio ese espíritu de administración a José? Fue el Espíritu de Dios que estaba sobre José. Dice, y dijo Faraón a sus siervos, después que él dice todo lo que hay que hacer. Dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y aquí vemos el Espíritu de Dios obrando en una tarea que no tiene que ver con la iglesia. Eso me gustaría que pensáramos, que meditáramos. El Espíritu Santo obra en la congregación. El Espíritu Santo, cuando se ministra la palabra del Señor o se predica el Evangelio, del Espíritu Santo trabaja en las personas. Trabaja convenciendo de pecado, de justicia, de juicio, y a los hermanos también la palabra trabaja. Si vamos por mal camino, una palabra dicha desde este lugar nos hace cambiar de actitud, cambiar de rumbo, arrepentirnos, confesar nuestros pecados y seguir de victoria en victoria con el Señor. Y el Espíritu Santo es lo que trabaja en nuestro corazón. Pero fuera de este lugar, hermanos, fuera de este lugar, trabaja el Espíritu Santo. El Espíritu Santo obra cosas en nosotros que nos hacen hacer cosas fuera de este lugar, fuera de estas 4 paredes, en nuestro vecindario, en nuestro barrio, con nuestros vecinos, con nuestros colegas, con nuestros conocidos. El Espíritu Santo es capaz de hacer eso y mucho más. ¿Por qué no lo hace? Porque el Espíritu Santo, al igual que Dios, no es intruso, no impone. Ahí está el Espíritu Santo. Isaías menciona 9 elementos, por decirlo así, del Espíritu: espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de Dios. Pero nosotros, creyentes, hemos sido sellados, dice el libro de Efesios, con el Espíritu Santo de la promesa. Ahí está, lo tenemos, el Espíritu Santo de Dios está dentro de nosotros. Nos ayuda en lo espiritual, pero también nos ayuda en nuestro diario vivir. En nuestro trabajo, tenemos falta de sabiduría, pidámosla a Dios, refiriéndose a las cosas espirituales, pero también tenemos 3 jóvenes, por ejemplo, amigos de Daniel,
que junto con Daniel dijeron, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey de Babilonia. Propuso en su corazón junto a sus amigos no contaminarse con la comida del rey de Babilonia. El Espíritu de Dios estaba sobre ellos y no se contaminaron, no se contaminaron. Eso es lo que quiere hacer el mundo con nuestros jóvenes, contaminarlos. ¿Y cuántos jóvenes creyentes se van perdiendo y se van contaminando con lo que Babilonia entra en ellos? Pero hay jóvenes valientes que dicen, no, propongo en mi corazón no contaminarme con la comida del rey de este mundo. El Espíritu del Señor obra y puede obrar, por ejemplo aquí, ¿qué obra en José? Obra el Espíritu una mente de administración, administrar un país entero. Va a depender un país entero, y no estamos hablando de un país pequeño. Era el imperio egipcio, era un país grande en ese tiempo. El imperio egipcio iba a ser administrado por un esclavo, por un extranjero, que de la cárcel pasa al reino. ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo obra en nosotros en el día de hoy. La obra más grande es la obra de la regeneración según el lavamiento que el Espíritu Santo hace en nosotros cada día. Pero es más amplio, quiere ayudarnos en nuestras tareas diarias, en nuestras labores también diarias. Dice el versículo 39, y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, un reconocimiento del mundo. Aquí podríamos ejemplificarlo, por ejemplo, del jefe o del patrón, así como Potifar también veía en José que había un espíritu, como el que estaba a cargo de la cárcel, también veía eso que estaba José, y todo lo que se ponía en las manos de José era prosperado porque Dios estaba con José. Entonces podemos preguntarnos, ¿en nuestro trabajo, o si participamos en alguna cosa, el Espíritu de Dios prospera eso? ¿Prospera eso? Si hay un creyente haciendo una labor, Dios no está ahí, Dios no está, Dios se fue, Dios está aquí solamente en la iglesia. Hermano, hermana, Dios está con nosotros en todos lados, y si el Espíritu del Señor está con nosotros, todo lo que nosotros hagamos, si es para la gloria del Señor, fuera de este lugar también, es para bendición. Y el Espíritu Santo está ahí. Y nos da discernimiento, nos da ideas creativas, porque el Espíritu Santo también obró en la creación. El Espíritu Santo obró en la creación. El Padre en la creación, el Hijo en la creación, el Espíritu Santo en la creación. Y el faraón reconoce esto, dice, Faraón dijo a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. Primero Dios, después Él. José se esconde en la figura de Dios. Si yo sé algo, si yo he podido saber estos misterios, es porque Dios está conmigo. Daniel, lo mismo. Daniel, cuando interpreta el sueño al rey, no es por él ni por sus amigos, es Dios el que quiere esto para que se revele. Y lo pone sobre su casa, versículo 40, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente que en el trono seré yo mayor que tú. Es como un cargo de vicepresidente. ¿Quién hizo eso? Dios. ¿A través de qué? El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. Tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. ¿Qué hacemos con eso? Está bien que en lo espiritual lo ocupamos en este lugar y el Espíritu Santo hace tantas cosas en lo espiritual con nosotros, pero lo que hacemos laboralmente, o los estudiantes también, lo que se hace para el mundo, si somos luz en las tinieblas, eso tiene que llevar o respaldar una bendición de Dios. Si encomendamos todas las cosas que hacemos al Señor, ¿acaso Él no nos bendecirá? ¿No hará que en el momento indicado el Señor nos levanta y quedar bien delante de nuestros jefes, de nuestros patrones? Es el Señor el que lo hace, a través del Espíritu Santo. Vamos al libro de Números, capítulo 11.
Números, capítulo 11, está el caso de Moisés, cuando recibe un consejo de su suegro para pedir ayuda a más personas. Tal vez no tenía qué hacer aconsejando ahí la familia a Moisés, pero Dios, su voluntad también ahí permitió que sucediera, y ya una vez que acontece esto de que va a recibir ayuda, Moisés, dice el capítulo 11, versículo 16. Entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí conmigo. Versículo 17. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Aquí está otro caso donde el Espíritu del Señor está obrando en algo que tiene que ver con la dirección del pueblo. La dirección del pueblo. El pueblo de Israel y los asuntos que se llevaban al juicio con Moisés, tenía tantos asuntos que después se dividen las tareas, y solamente los más difíciles casos iban a Moisés. Primer paso, se elige a personas que Moisés viera, que Moisés vio que eran ancianos principales, pero de ahí viene otra cosa. Dice el versículo 17, tomaré del espíritu que está en ti. ¿Cuál era el espíritu que estaba en Moisés? Ese espíritu que lo acompañó cuando llegó al pueblo de Egipto y le dijo a Faraón: Jehová ha dicho, libera a mi pueblo, libera a mi pueblo. ¿Y cuántas veces estuvo ahí? Y el Espíritu Santo también estaba con Moisés, ahí estaba. Siempre decimos, Dios estaba con Moisés, o el caso de José, Dios estaba con José, Jehová, Yahvé estaba con José. Pero a través de estos textos vemos que es el Espíritu Santo, y lo menciono porque a veces se nos dice que en este lugar no creemos en el Espíritu Santo. Y eso a mí como que me provoca cosas, que ustedes no creen en el Espíritu Santo, me dicen. Yo le digo, bueno, si se refiere al salto, que lo puedo imitar, si se refiere a hablar en lengua, que lo puedo imitar, o tener visiones y sueños, que también se puede aparentar eso, en eso no. No, y si alguien habla en lengua, Pablo dice que otro lo interprete para que sean edificados, y si no, que se calle y en su casa hable lengua. Pero cuando vemos que el Espíritu Santo hace una obra en la persona y la transforma y la cambia, ese poder del Espíritu Santo, creo yo. Y los dones que claramente están establecidos en Romanos y en Corintios, y aparecen los dones, la obra del Espíritu Santo no ha terminado, los dones siguen activos. Hay dones que siguen activos para edificación de la iglesia de Dios. Entonces, el Espíritu Santo obrando desde la antigüedad. Y si el Espíritu Santo obró con estas personas, ¿qué impide que obre con nosotros? ¿Qué impide? ¿Acaso será Dios el que está impidiendo que el Espíritu Santo haga en nosotros algo? ¿O seremos nosotros mismos? Tal vez seremos nosotros mismos. ¿Podrá el Espíritu Santo obrar en nosotros cuando estamos consintiendo en un pecado? ¿Podrá el Espíritu Santo obrar en nuestras vidas, hacer una transformación y hacernos más espiritualmente? ¿Podrá obrar ahí el Espíritu Santo si estamos con odio en nuestro corazón contra un hermano? Entonces tenemos que preguntarnos, ¿es Dios el problema o soy yo el problema? Y la respuesta es simple. Somos nosotros los que causamos el problema a Dios para que el Espíritu Santo no obre a plenitud. Y dejarle todo al Espíritu Santo. Que Él haga como a Él le agrade. El Espíritu Santo quiere obrar en todas las áreas de nuestra vida. Pero ¿qué hacemos nosotros a veces? Dividimos nuestra vida,
la segmentamos y decimos, bueno, Dios obra aquí, 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 pero aquí en esta área no me gusta que esté el Espíritu Santo, no me gusta que esté Dios, no me gusta que Dios intervenga. Y si imaginamos una casa, en la puerta que abre todas las piezas de nuestra casa, eso quiere hacer el Espíritu Santo. Ese rincón que nadie más sabe, que nadie más ve, el Espíritu Santo quiere entrar ahí, iluminar ese lugar. Si hay pecado, sacarlo. Eso es. José, el Espíritu Santo obró en administración de un pueblo, obró en su trabajo, obró en dejarlo bien con sus jefes, fue el Espíritu Santo. Moisés, en la dirección de un pueblo, y en estos 70 varones que también lo ayudaron en las tareas de juzgar al pueblo y de resolver problemas difíciles y de llevar la carga. Pero ¿qué dice el versículo siguiente? Habla acerca de la santificación. Pero, dice Dios, pero al pueblo dirás, santificados para mañana, santificados para mañana. Y luego aparece el episodio de las carnes, que hay un versículo, el versículo 20, cuando ellos querían comer carne, y ciertamente mejor nos iba en Egipto, decían ellos, y el versículo 20 dice que Dios les iba a dar carne, si no hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová, que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? ¿Para qué salimos acá de Egipto? ¿Hemos llorado de esta forma delante del Señor, delante de Dios? ¿Cuántas veces hemos llorado de esta forma delante de Dios? El lloro, ¿por qué se produce el lloro del pueblo de Israel aquí en este pasaje? ¿Por qué lloran ellos? Lloran porque echan de menos lo que tenían en Egipto. Apliquémoslo al día de hoy, a nuestras vidas, en lo espiritual. ¿Qué es lo que provoca nuestro llanto? Que nosotros dijéramos, mejor me iba cuando no conocía al Señor. Mejor me iba cuando no conocía a Cristo. Estaba mejor, no tenía problemas, todo me iba bien. Y ahora que conozco al Señor, todo me va mal. Todo va hacia abajo. Ese es el llanto que provoca aquí el pueblo de Israel. Y esos eran los problemas que los 70 varones iban a ayudar a resolver a Moisés. Y ahí está el Espíritu Santo sobre Moisés, y de ese mismo Espíritu Dios saca y lo distribuye sobre los 70 varones que iban a ayudar. ¿Cuál era el llanto? Que Él nos diera a comer carne. Ellos echaban de menos eso. No echaban de menos el trabajo forzado, no echaban de menos el maltrato como esclavos que tenían, no echaban de menos que estaban en un país extraño, en una tierra donde eran solamente sirvientes, que no tenían libertad, estaban esclavos en Egipto, pero eso no se acordaban ellos. Solamente se acordaban de las carnes, y en otros pasajes habla de la cebolla, de la sandía, los melones, y cosas que a veces uno dice, bueno, eso es, y comienza a echar de menos cosas que son de poca importancia. Y se olvida que cuando estábamos en el mundo íbamos rumbo al infierno. Que cuando estábamos en el mundo, por muy buenas vidas que lleváramos tal vez, íbamos a la condenación. Íbamos a la condenación por ser pecadores. Más adelante, en el libro de Josué, o aquí en el mismo números 27. Números 27. Ya no va a estar Moisés, ya no va a estar quien los sacó de la tierra de Egipto, no va a estar aquel líder que lo llevó por en medio del mar, y el Espíritu de Dios
obra aquí a través de otra persona que es Josué. Dice el versículo 16, Números 27, verso 16. Ponga Jehová, dice Moisés, ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre toda la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y que los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Aquí está diciendo, reconociendo Moisés quién es el Dios de los espíritus. Los espíritus de toda carne es Dios el que los da. Pero, además, el creyente tiene algo superior, que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Dios, es una persona. Y el Espíritu Santo se entristece, el Espíritu Santo se constriñe, le da tristeza a veces nuestro comportamiento. Y no puede obrar a plenitud como quisiera por nuestras faltas. Así como a Moisés se le dice que el pueblo, aquellos 70 hombres, se le dice que mañana el pueblo se santifique, así el Espíritu Santo también una invitación hace en nuestro interior, en nuestro espíritu, nos dice, santifícate. Esa palabra es apártate. Si hay pecado, échalo fuera, como dice el libro de Job, capítulo 11. Si hay algo malo en ti, échalo. No consientas en el pecado. Y el Espíritu Santo trabaja en nuestras vidas. Y lo interesante es que Dios, es omnipotente. Y solamente el decir, si hay pecado en nuestra vida, que lo saque, a cada uno de nosotros nos afecta algo diferente. Pero tenemos que saber, hermanos y hermanas, que Satanás sabe cada una de nuestras debilidades y cada una de nuestras flaquezas. Y es Satanás que dice, no ignoramos sus maquinaciones. Es como un general en guerra buscando los detalles del enemigo para derrotarlos, sin misericordia, sin bondad. Satanás va a ver un hermano a punto de caer, lo va a derribar, lo va a aplastar y ahí va a quedar. Es el Espíritu Santo el que se constriñe, se entristece. Y aquí vemos que es un pueblo gigantesco que salió de la tierra de Egipto con Moisés liderando el pueblo, llevándolo por el desierto, por el mar. Ahora tienen que elegir a otra persona. Moisés no va a entrar. Imagínense, Dios le dice, te voy a sacar de acá de las ovejas, te voy a llevar a tu pueblo porque he escuchado la oración, la aflicción de mi pueblo, lo he oído. Dios oyó la aflicción del pueblo de Israel en Egipto. Y te he escogido a ti, Moisés, y tú vas a ir y vas a liberar al pueblo. Pero cuando llega ya, libera al pueblo y lleva todo el recorrido por el desierto, pero antes de entrar, le dice Dios, tú no vas a entrar. La pregunta, ¿por qué? ¿Qué habrá hecho Moisés para no entrar a la tierra prometida? Si él sacó al pueblo, si él hizo lo que Dios le dijo, si él creyó a Dios que podía liberar a un pueblo solamente, ¿sabe qué? Fue una desobediencia de Moisés. Y aquí podemos ver también que Dios no tiene acepción de personas. Fue una desobediencia de Moisés. Háblale a la roca, háblale a la peña. ¿Qué es lo que hizo él? La golpeó. Bien, Moisés reconoce también eso y hay una conversación también ahí. Pero le dice Moisés, ponga Jehová Dios de los espíritus de toda carne un varón sobre la congregación. Y Jehová dijo a Moisés, dice el verso 18, Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. ¿Quién era este Josué, hijo de Nun? Josué, hijo de Nun, uno de los 2 espías que creyeron a la palabra de Jehová. Se enviaron 10 espías a ver la tierra. Y llegaron los espías y dijeron, no vamos a poder contra ellos porque son gigantes, nosotros somos como langosta delante de ellos.
son tremendos gigantes y no podremos. Y Josué fue uno de los dos que dijo que sí iban a poder porque Jehová había entregado la tierra en sus manos. Creyó a lo que Jehová había prometido. Josué también andaba siempre cerca de Moisés. Cuando Moisés sube al monte, dice que Josué estaba a los pies del monte, esperando a Moisés. Cuando el pueblo se rebela, cuando el pueblo se desordena en idolatría, ¿dónde está Josué? Josué está más cerca de Moisés que del pueblo. Ese es Josué. Creyó a la palabra por fe. Josué, hijo de Nun. O sea, había espíritu. Había un deseo de él de buscar más de Dios. Había un deseo de él de consagrarse más a Dios. Y Dios dice en el Antiguo y el Nuevo Testamento, el que se acerca a mí, yo me acercaré a él. Eso lo dice Dios. En Crónicas en el Antiguo y en el Nuevo en Santiago. El que se acerca a mí, yo me acercaré a él. Pero también dice Santiago que Dios es celoso. Dios es celoso. Y el término se entiende, la palabra se entiende. Si le prometemos amor a Dios, que lo amamos por lo que Él hizo por nosotros, ¿qué hacemos coqueteando con otras cosas de este mundo? Eso es. Dios es un Dios celoso. Nos ama, nos quiere, somos sus hijos, somos sus amados, pero es un Dios celoso. Dice, lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación y le darás cargo en presencia de ellos. Y ahí viene todo un ritual, una ceremonia que se hace, Moisés y Josué y los sacerdotes y todo, pero para decir, bueno, el espíritu que reposaba en Moisés ahora va a reposar en Josué. Veamos, Moisés dirigiendo al pueblo a través del Espíritu del Señor. Y aquí vemos a Josué siguiendo la misma labor a través del Espíritu del Señor. Pero Josué llega más lejos que Moisés. Moisés no tuvo que pelear de la forma que peleó Josué. Y Josué también lo hizo por el Espíritu del Señor. Un espíritu que tenía fe de que podía, por ejemplo, derribar los muros de Jericó sin sacar la espada. Yo me imagino a los soldados. Si en el día de hoy tomáramos un ejército lleno de tanques, metralletas, aviones, y los llevo a pelear contra otro país, y le digo, ¿saben qué? Ustedes no van a sacar ningún avión, ningún tanque, no van a disparar ninguna metralleta, porque esta guerra es de Jehová y Jehová la va a ganar. ¿Qué pensarían esos militares, ese ejército? El pueblo de Israel no desenvainó su espada. El Espíritu de Dios le dio la ciudad, la entregó en las manos de este hombre, de Josué, para bendición y beneficio del pueblo. En Jueces capítulo 3, vamos a ver un caso en Jueces, pero los casos son siempre los mismos. Es un proceso cíclico. Utilizo el cíclico, leí círculo vicioso también, pero cíclico me gusta más, es que va así. El pueblo pecaba, el pueblo se alejaba de Dios y bajaba y se arrepentía su corazón y clamaba a Dios. Y Dios enviaba un juez, liberaba al pueblo, estaba en un tiempo en paz, pero luego del tiempo en paz volvían a pecar estando abajo y todo el tiempo lo mismo. Y Dios levantó varios jueces para libertar al pueblo. Pero lo importante de estos casos, que cuando el pueblo de Israel sentía que estaba mal, se arrepentía y clamaba a Dios, y Dios respondía siempre respondió con un juez, los liberó de todos los pueblos que rodeaban a Israel, que eran pueblos malos, eran pueblos idólatras, y eran pueblos que sacrificaban incluso a sus hijos en el fuego. Esos eran los pueblos que rodeaban a Israel, llenos de inmoralidad, llenos de tanta idolatría, y el pueblo de Israel se contaminaba con eso, y cuando veía y miraba a su alrededor decía, nos hemos alejado del Señor, hemos dejado la palabra del Señor, se compungía su corazón, se arrepentía, confesaba, clamaba, Dios enviaba
un libertador. Dios enviaba a un juez. Jueces 3, verso 7. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios. Estamos hablando del pueblo de Dios, el pueblo escogido, la niña de sus ojos, su especial tesoro de Dios. ¿Y qué es lo que hace el pueblo? Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios. Y ahora dejaron de hacer lo bueno, pero ahora comienzan a hacer lo malo. Dice, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Siempre se ve las dos etapas. Y para volver a hacer lo bueno, lo mismo. Comienzan por un alejamiento de Dios. Pero si un hermano se aleja de Dios, solamente alejado de Dios, ahí está estancado y se aleja de Dios. Pero después, a un paso sigue e hicieron lo malo ante los ojos de Dios, que habla de los Baales, la idolatría, y después dice, y a las imágenes de acera. ¿Ya? Llega un momento que parece que estuviera en la mitad, y ese momento, y después no hay vuelta atrás, no hay retorno. Pero también cuando uno quiere volver a Dios, también, primero es dejar de hacer lo malo. Y si un hermano aprende a dejar de hacer lo malo, está bien, pero puede quedarse estancado. Y un hermano dice, bueno, yo no hago nada malo. En comparación como yo era antes de que el Señor me salvara, ahora no hago nada malo. Dejar de hacer lo malo. Pero dice Isaías 1, aprender a hacer lo bueno. Dejar de hacer lo malo y ahora aprender a hacer lo bueno. Se dejó de hacer lo malo, pero ahora hay muchas cosas que hacer. Hay muchas obras que el Señor ha preparado de antemano para que andemos por ellas. Entonces el pueblo de Israel reaccionaba de la misma forma que nosotros. Y cuando leemos de Israel y decimos, qué malo el pueblo de Israel, ¿cómo pudieron hacer eso con Dios si Dios los rescató, los sacó de Egipto? Israel tenemos que saber que es fiel figura de nosotros, del pueblo de Dios. Es fiel figura, un pueblo rebelde, un pueblo contumaz, un pueblo que a la primera aflicción se apartaba de Dios. Es fiel figura de nosotros. Entonces dice el verso 8, Dios es paciente, misericordioso, pero el 8 dice, y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán, Risataim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán, Risataim 8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel. ¿Se fija? ¿Cuándo clamaron los hijos de Israel? Cuando estaba todo bien, cuando todo les iba perfecto. Dios ocupa a veces nuestras aflicciones y nuestras cosas que nos hacen sentirnos mal, las ocupa ¿para qué? Para que clamemos. Y el clamor es una oración con dolor, con grito de angustia. Ese es un clamor a Dios. Y el Señor dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas ocultas que tú no conoces. Es el clamor de Dios. Clamar a Dios y Él nos va a responder. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová y levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, y el espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel. Y salió a batalla y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim. Y reposó la tierra 40 años y murió Otoniel, hijo de Cenaz. ¿Se fija? Ahí está el círculo, el ciclo. El pueblo cae, se ve que está mal, clama a Dios, y cuando clama a Dios, Dios envía a un juez, y cuando el juez liberta al pueblo, el pueblo se relaja y cae en pecado y vuelta a comenzar. Así está. En la historia de la humanidad ha sido exactamente lo mismo, en los grandes procesos de la historia de la humanidad, de que el Señor se fue y dijo, volveré y llevaré mi iglesia. Desde ese día comenzó la iglesia, una iglesia ferviente, una iglesia fervorosa, y luego se apagó, se mezcló con el Estado, y luego vienen reformas, y después de nuevo un oscurantismo religioso, y nuevamente el Señor levanta reformadores. Así, hasta que el Señor venga. Y el Señor dice,
cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. El versículo que quería destacar es el 10. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel. Y salió a batalla. El Espíritu del Señor permitía a estos hombres que batallaran y que triunfaran, que salieran a la pelea, que salieran a la batalla y triunfaran. Enemigos en el día de hoy, enemigos el mundo, enemigos la carne, enemigos Satanás. El mundo, la carne y Satanás. ¿Cuál de los tres para usted sería más peligroso? El mundo, dice alguno, la carne, Satanás, o el diablo. ¿Cuál de los tres sería más peligroso para usted? Hay un texto que se refiere a Satanás. Dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Ahí hay un enemigo. Pero respecto al enemigo interno, al enemigo que somos nosotros mismos, que es la carne, se refiere Pablo y dice, huye de las pasiones juveniles. No dice huye de Satanás el diablo. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero respecto a nosotros mismos, dice huye de las pasiones. ¿Sabe que el enemigo más fuerte somos nosotros mismos? La vieja naturaleza supuestamente está muerta. Murió. Y fuimos resucitados con Cristo. Fuimos resucitados con Cristo para andar en nueva vida, en novedad de vida. Romanos 6. Andamos en novedad de vida porque hemos sido resucitados con Cristo. Pero de repente se nos olvida que el viejo hombre murió. Y si lo alimentamos un poquito, ahí está, el viejo hombre. Está vivito, ahí está. Las cosas que nos gustaban antes, la música que escuchábamos antes, los temas que nos interesaban antes de conocer al Señor, todo está ahí. La Biblia dice, si por el Espíritu hace morir las obras de la carne, viviréis. Eso es, el Espíritu. El mismo Espíritu que obró en José, el mismo Espíritu que obró en Moisés, en Josué, en Otoniel, ese mismo Espíritu está en mí. Yo no lo entiendo, lo creo. Y si Él obró con esas personas de esa forma, yo creo que puede obrarlo conmigo también. Y no es por mis fuerzas, ni con ejército, dice, sino que por su Espíritu, es el Espíritu del Señor. Cuando no podamos, es el Espíritu del Señor que puede. Cuando estemos cansados, derrotados, afligidos, angustiados, el Espíritu del Señor es un espíritu de amor, de gozo, de paz. Si odiamos, si no queremos hacer nada, dice de bondad, de benignidad, fe, mansedumbre y templanza, es el Espíritu Santo, el mismo Espíritu de la antigüedad que bajó en Pentecostés, es el mismo Espíritu que está en nosotros, que obra día a día, pero no lo dejamos obrar, se apaga. No apaguéis el Espíritu, dice otro texto, no apaguéis el Espíritu. Y uno puede preguntarse, ¿cuántas veces yo he apagado mi espíritu? ¿Cuántas veces he apagado mi espíritu? Y el Espíritu también puede hacer que uno discierna cosas. Hay un espíritu de discernimiento, o discernir los espíritus, si son espíritus de Dios. ¿Cuántos espíritus hay que no son de Dios? El creyente tiene esa capacidad de discernir si son de Dios o no. Y el Espíritu también discierne nuestros corazones. Lo más íntimo, lo más profundo de nuestros corazones, el Espíritu del Señor que lo escudriña todo, con lo más profundo de nosotros. Otoniel, el Espíritu del Señor lo ocupó para libertar a un pueblo que estaba en decadencia. Nuestra ciudad, nuestro pueblo, nuestro Lota. ¿Cuántas congregaciones
¿Cuántas congregaciones hay? ¿Cuántas personas que dicen soy cristiano? El Señor me salvó. ¿Cuántas personas? ¿Y nuestra ciudad cómo está? Y no crece la delincuencia, y no crece la drogadicción, y no crecen los hogares disfuncionales, y no crece el maltrato. ¿Dónde está obrando el Espíritu del Señor entonces? En toda esa gente que dice que es creyente. ¿Existe la posibilidad entonces de que nuestra ciudad, incluso en la estadística del censo, es la más evangélica de Chile o del sur de Chile? ¿Dónde está todo eso? Otro caso es el de Gedeón. En Jueces, capítulo 6. Versículo 32. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal, esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Pero todos los madianitas y amalecitas y los de oriente se juntaron a una, y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él, y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Hasta ahí, por el momento. ¿Qué vemos aquí? Lo que hizo el Espíritu del Señor. Los abiezeritas, la tribu de Neftalí, la tribu de Manasés. Cuando Gedeón tocó el cuerno, ¿qué pasó con el pueblo? Vinieron de todas las tribus de Israel. Se juntaron con él para pelear contra el enemigo. El Espíritu del Señor es un espíritu de unidad. No es un espíritu de división. El espíritu de división es del diablo. El Espíritu de Dios es de paz, de unidad. Efesios 4 dice de mantener la unidad en el Espíritu, en la paz, en el vínculo de la paz. Es el Espíritu Santo cuando viene sobre Gedeón y Gedeón toca el cuerno, las tribus se olvidan de que son tribus apartes y se juntan como un solo hombre para pelear contra un enemigo común. Nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo cuando tenemos que luchar contra el mundo, contra Satanás, contra la carne. Somos un solo pueblo. La iglesia aquí local en Lota. Que el Señor nos bendiga.